Tengo 82 años y recién ahora puedo decir en voz alta que pasé la mayor parte de mi vida tratando de ser quien otros necesitaban que fuera. Me quedan menos años por delante que los que ya viví, y esa cuenta simple me ha obligado a mirar hacia atrás sin excusas. No hablo desde el rencor, tampoco desde el dramatismo. Hablo porque el silencio ya no me protege de nada. Durante mucho tiempo creí que era un hombre responsable. Eso me repetían. Buen hijo, buen esposo, buen padre, un hombre confiable. Y yo me acomodé dentro de esas palabras como quien se pone un traje que le queda un poco ajustado pero elegante. Aprendí a moverme sin que se notara la incomodidad. Nací en una casa donde las expectativas no se discutían. Mi padre hablaba poco, pero sus silencios eran instrucciones. Mi madre sonreía cuando yo hacía lo correcto, y esa sonrisa valía más que cualquier otra cosa. No recuerdo que me preguntaran qué quería ser. Recuerdo que me preguntaban si estaba dispuesto. A los 20 años ya trabajaba en la empresa de mi tío. No era el sueño de nadie, pero era seguro. Y la seguridad, en mi familia, era casi una virtud religiosa. Me levantaba a las 6, café negro, camisa planchada, el mismo autobús, los mismos rostros. Yo me decía que así empezaba la vida adulta. Hubo un momento, no sabría decir cuál exactamente, en que dejé de preguntarme si eso era suficiente para mí. Me concentré en hacerlo bien, en no fallar, en que mi padre pudiera decir con orgullo que su hijo era un hombre serio. Me casé a los 27. Ella era dulce y paciente. Recuerdo que le gustaba pintar, pero poco después de la boda dejó los pinceles en un cajón. Nunca le pregunté si los extrañaba. Yo estaba ocupado siendo proveedor. Me parecía que el amor se demostraba pagando facturas a tiempo. Tuvimos 2 hijos. Los miraba dormir algunas noches cuando volvía tarde. Les acariciaba el cabello y pensaba que todo lo que hacía era por ellos. No veía lo que también estaba dejando de hacer por mí. Siempre había algo más urgente, una reunión que no podía posponerse, un cliente al que había que atender, un ascenso que parecía al alcance si trabajaba un poco más. Yo decía que era temporal, que ya habría tiempo para descansar, para conversar, para preguntarme quién era fuera del rol que cumplía. Mis hijos crecieron entre mis horarios. Recuerdo partidos de fútbol a los que llegué en el segundo tiempo, funciones escolares en las que me senté en la última fila, sudando por haber corrido desde la oficina. Me aplaudían cuando me veían, como si mi presencia tardía fuera un logro. Yo me sentía buen padre porque estaba allí, aunque fuera a medias. En casa yo era el hombre que resolvía. Si algo se rompía, lo arreglaba. Si faltaba dinero, lo conseguía. Pero casi nunca me senté en la mesa a hablar de lo que sentía. No sabía hacerlo. Tampoco sabía si tenía algo propio que decir. Hubo una vez, tendría unos 35 años, en que pensé en dejar el negocio. Un amigo me habló de un pequeño taller de carpintería. Siempre me gustó trabajar con las manos. El olor a madera recién cortada me daba una calma que no encontraba en la oficina. Estuve a punto de dar el paso. Pero mi padre enfermó ese mismo año, y todo volvió a acomodarse según lo esperado. Yo debía hacerme cargo, ser firme, no cambiar nada en tiempos inciertos. Así que guardé ese deseo como se guarda una carta que nunca se envía. Con el tiempo, dejé de pensar en el taller, no porque hubiera dejado de gustarme, sino porque otras cosas ocuparon el espacio. Las obligaciones crecen con facilidad. La identidad, en cambio, se va reduciendo si uno no la cuida. A los 40 ya era gerente. Tenía una oficina propia, una placa con mi nombre en la puerta. Recibía felicitaciones en las reuniones familiares. Me convertí en ejemplo para mis primos más jóvenes. Decían que yo había hecho las cosas bien, y yo asentía. Pero algunas noches, cuando la casa estaba en silencio, me sentaba en la cocina con la luz apagada. Escuchaba el ruido del refrigerador. Pensaba en esa versión de mí que alguna vez quiso algo distinto. No sabía cómo nombrarlo. No era rebeldía, era otra cosa. Una sensación de que me estaba ausentando de mi propia vida.
Mi esposa empezó a guardar más silencios. Yo los confundí con madurez. Ella dejó de insistir en que saliéramos los domingos. Decía que estaba cansada. Yo también decía estar cansado. Nos sentábamos frente al televisor y así pasaban las horas. Los hijos se fueron a estudiar a otras ciudades. Recuerdo el día que el menor cerró la puerta con su maleta. Yo le di un abrazo rápido porque tenía que volver a la oficina. Pensé que habría tiempo para largas conversaciones cuando regresara en vacaciones. Siempre pensé que habría más tiempo. Mi padre murió cuando yo tenía 53. En el velorio, varias personas se acercaron a decirme que yo era su mayor orgullo, que había seguido sus pasos con honor. Yo agradecí, pero en el fondo sentí algo extraño, como si esa aprobación final hubiera sellado un camino del que ya no podía desviarme. Ese día entendí que mi vida ya estaba definida, no por una decisión consciente, sino por una acumulación de pequeñas renuncias. Los años siguientes pasaron con rapidez. Me jubilé a los 65. La empresa organizó una despedida. Hubo discursos, aplausos, una placa más, esta vez conmemorativa. Me sentí importante durante unas horas. Al día siguiente me desperté a la misma hora de siempre, pero no tenía a dónde ir. Caminé por la casa como un visitante. Mi esposa me miraba con una mezcla de ternura y distancia. Habíamos compartido décadas, pero no sabía muy bien quién era yo sin mi trabajo. Y ella tampoco. Intenté ocuparme en cosas pequeñas, arreglar el jardín, ordenar papeles antiguos. Un día encontré una caja con dibujos viejos de ella, los que había guardado antes de dejar de pintar. Me quedé mirando esos colores durante mucho tiempo. Pensé en todo lo que habíamos pospuesto. No hablamos de eso. A los 74 mi esposa enfermó. Fue algo lento. Primero olvidos pequeños, luego diagnósticos que no queríamos escuchar. La casa se volvió más silenciosa que nunca. Yo la cuidaba con la misma disciplina con la que había trabajado toda mi vida. Horarios de medicación, citas médicas, listas. Pero había conversaciones que ya no podían tenerse. Preguntas que llegaban demasiado tarde. Una tarde, mientras la ayudaba a sentarse, me miró fijo y me dijo: «Siempre fuiste bueno, pero nunca supe qué te hacía feliz». No lo dijo con reproche, lo dijo como quien comenta el clima. Esa frase me acompañó durante meses. Murió a los 76, la casa quedó inmóvil. Los hijos venían los fines de semana, hacían lo posible por acompañarme. Yo agradecía, pero sabía que tenían sus propias vidas. Yo mismo les había enseñado a priorizar el deber. En el silencio de esas tardes largas, empecé a revisar mis decisiones con una honestidad que antes no me permitía. Me di cuenta de que no había sido obligado. Nadie me había encadenado a un escritorio. Fui yo quien eligió el camino que prometía aprobación y estabilidad. Y en cada elección fui dejando de lado algo más íntimo, algo que no sabía explicar, pero que sentía en el pecho como un espacio vacío. No perdí una fortuna, no fracasé públicamente, no fui un hombre cruel. Mi pérdida fue más discreta. Perdí la oportunidad de conocerme fuera de lo que los demás esperaban. Ahora, a los 82, me levanto sin prisa. A veces me siento frente a la ventana y observo a la gente que pasa. Me pregunto cuántos de ellos están viviendo según su propia medida y cuántos están cumpliendo un guión heredado. No tengo respuestas para ellos. Apenas tengo algunas para mí. He pensado en comprar herramientas y empezar con la madera, aunque sea tarde. Pero mis manos ya no tienen la firmeza de antes. La vista falla. El cuerpo impone límites que antes ignoraba. El tiempo, que siempre creía abundante, se volvió estrecho. Lo que se perdió no fue solo un oficio distinto. Fue la versión de mí que pudo haber existido si me hubiera permitido escucharme. A veces mis hijos me preguntan si cambiaría algo. No saben exactamente qué preguntar, pero lo intuyen. Yo les digo que hice lo que creí correcto, y es verdad. Pero también es verdad que lo correcto para mí casi nunca fue lo mismo que lo esperado. No les doy consejos. No me siento con autoridad para eso. Solo les cuento historias. Les hablo de su madre,
de cómo sonreía cuando pintaba, de cómo yo admiraba en secreto esa libertad que ella sí tuvo antes de dejarla. Si alguien más escucha estas palabras, no es para que se rebelen ni para que abandonen todo, es solo para que de vez en cuando se pregunten si la vida que están construyendo les pertenece. Esa pregunta sencilla que yo evité durante décadas. No siempre habrá una tragedia que anuncie el error. A veces el costo se revela en la quietud, cuando ya no queda mucho por cambiar. No me considero un hombre desgraciado. Tuve amor, tuve estabilidad, tuve momentos sinceros. Pero también tuve miedo de decepcionar, y ese miedo fue tomando decisiones por mí. Ahora, cuando me miro en el espejo, veo a un hombre que cumplió con todos, pero que se conoció poco. Y el tiempo para remediarlo es mínimo. No digo esto con amargura. Lo digo con claridad. Hay cosas que no regresan. Los años en que uno podía arriesgarse. Las conversaciones que debieron darse cuando aún había energía para sostenerlas. La posibilidad de equivocarse en nombre de uno mismo. La casa está tranquila esta noche. A veces hablo en voz alta, como si mi esposa pudiera oírme. Le cuento que finalmente entendí lo que quiso decir aquella tarde, que no supe nombrar mi propia alegría. Me quedan algunos años, si la salud acompaña. No serán suficientes para reinventar una vida, pero sí para ser más honesto en estos recuerdos, para no maquillar lo que fue. Si algo deseo ahora, no es reconocimiento, es simplemente que lo que queda de mí sea auténtico, aunque sea pequeño y tardío. Acepto que sacrifiqué partes de mi identidad para cumplir expectativas ajenas. Lo acepto sin dramatismo. Fue una elección repetida muchas veces, casi siempre en silencio. Y aquí estoy, a los 82 años, con esa verdad sencilla y pesada a la vez. No puedo volver atrás, solo puedo sentarme con ella. Y eso, al final, es lo único que me pertenece por completo.